Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a expandir los temas que se van a abordar en el canal, ya que hasta ahora, hasta el momento, se venían solamente abordando cuestiones que iban de la mano más que nada de los videojuegos, la cuestión gamer, ¿no? Y ahora oficialmente vamos a incorporar la cuestión cómics por lo pronto. Y quién sabe qué otras cosas más en el futuro. Pero por lo pronto cómics. Y en este caso puntual de un cómic argentino, de una historieta nacional. Así que sin más vueltas, arrancamos con eso. Si nosotros en el mundo de las historietas nos referimos o empezamos a hablar sobre mutantes, es imposible no dirigirnos mentalmente o no tener una referencia, una imagen a lo que son los X-Men, ¿no? Esta saga de cómics creada por Marvel, ¿no? En la cual, hablando muy rápidamente y muy por arriba, digamos, nos plantea un escenario en el cual la humanidad ha tenido un nuevo paso evolutivo, dando surgimiento a una serie de mutantes, o sea, una serie de personas que básicamente tienen superpoderes. Esto obviamente genera un conflicto entre humanos y mutantes, que es básicamente lo que arma toda la trama, toda la historia, ¿no? De esta saga, ¿no? Con todos sus matices, obviamente, con todas sus otras cuestiones y sus pelos y sus cuestiones diferentes, ¿se entiende? Pero ¿qué sucede si en vez de referirnos a mutantes en plural, hablamos de un solo mutante y de que este mutante en específico se encuentra ubicado en lo que sería el conurbano bonaerense de la Argentina? La respuesta a esa pregunta seguramente que será Animal Urbano, nombre al cual nos remite a una historieta argentina como también a su protagonista, ¿no? En este video vamos a ahondar un poquitito sobre esta historieta, valga la redundancia, nacional y obviamente sobre su historia, su lanzamiento, sus cómics principales y al final voy a hablar sobre el cómic que para mí es el que más me gusta, básicamente, y el que me dio a conocer a este increíble personaje. Animal Urbano nace en la primera mitad de la década de los 90, época en la cual el país se encontraba gobernado por el presidente Carlos Saúl Menem, el cual supo aplicar políticas de corte neoliberal que generaron, entre otras cosas, una fuerte desigualdad social. Mientras, en el plano internacional, Estados Unidos, gobernado por Bill Clinton, se encuentra siendo para entonces la potencia indiscutible a nivel mundial, tras la caída del muro de Berlín y la disolución de la URSS, poniendo punto final a la Guerra Fría. En este contexto, dos personas que realizaban un trabajo en el Ministerio de Educación se conocen y descubren que comparten el gusto por las historietas, principalmente aquellas que estaban centradas en los superhéroes. Esa pasión los va a llevar a crear una historieta que se sumaría, ¿no?, a nuestro ya rico historial nacional de cómics. ¿Por qué decimos esto? Porque nuestro país tiene una enorme producción de historietas, enorme, enormísima, gigante, ¿no? Lamentablemente hoy en día, y tras la crisis del 2001, para hacerlo rápido a esta parte, ¿no?, a este paréntesis que me estoy yendo por una rama, pero hoy en día lamentablemente las historietas son un consumo más de nicho, se volvió una cuestión mucho más para quien puede comprarlos, para quien tiene la posibilidad económicamente de adquirir las historietas, que no son baratas. Pero antes de los, podríamos decir quizás en los 90, 80 y más así, creciendo a medida que nos vamos para atrás en el tiempo, era un consumo de masas. Y ahí es en donde se popularizó muchísimo, por ejemplo, El Eternauta, Mafalda, después tenías Nippur de Lagash, surgieron personajes como Mikilo, etcétera, que en este canal obviamente vamos a ir indagando un poco en todos ellos. En fin, volvamos a lo que estábamos hablando. Esta historieta en cuestión estará centrada en un superhombre,
una suerte de mutante que lucha incansablemente contra la injusticia, teniendo como principal enemigo tanto a políticos, empresarios o policías corruptos por sobre todo. Todo esto se desarrolla sobre un trasfondo social y político marcado por la marginalidad y la corrupción. Claro reflejo de la sociedad neoliberal que estaba viviendo la Argentina en los años 90. Este personaje se va a conocer como Animal Urbano y es una creación de Tato Dabat en guiones y de Eduardo Molina en dibujos. Dos personas que, como dijimos al principio, se habían conocido haciendo un laburito en el Ministerio de Educación. En fin, ahora hablemos e indaguemos un poco más de quién es Animal Urbano. Como mencioné anteriormente, es una suerte de mutante. Para ser más exactos, se lo podría definir como una suerte de Hulk villero, una criatura que se alimenta de odio y rencor y que salta inexorablemente en defensa de los desposeídos, de sus vecinos villeros y de los postergados del sistema. Estéticamente, Animal Urbano, como luce, podemos encontrar ciertas similitudes con el personaje de DC Comics llamado Etigran, el demonio, y en algunos aspectos su origen trágico, los traumas, etc., lo acercan bastante a Spawn. Animal Urbano anda vestido siempre con trapos, prácticamente desnudo, cuestión que va cambiando a lo largo de los cómics, apareciendo ya en las últimas historietas, vistiendo solo un pantalón roto y sucio. Habla muy poco y cuando lo hace se expresa o con frases muy cortas o con simplemente palabras. No demuestra, Animal Urbano, poseer una superinteligencia, ¿no? Una sapiencia muy desarrollada, aunque esto lo suplanta con un físico que le permite ser extremadamente ágil, ¿no? Puede realizar saltos muy grandes y poseer una fuerza que supera a la de un humano promedio. Posee un carácter extremadamente calmo cuando no está luchando, una calma que la expresa, digamos, o deja entrever sentimientos de dolor y tristeza si nosotros comenzamos a ver los dibujos, digamos, que lo empujan siempre a estar tomando alguna cerveza, una ginebra, ¿no? Todo esto cambia radicalmente, pega un giro 380 grados cuando empieza a luchar. Acá se transforma radicalmente, toda su calma se transforma en una violencia salvaje, sin parangón, en donde libera una completa furia, digamos. El origen de Animal Urbano es un origen muy trágico y está ligado directamente a una de las etapas más oscuras de la historia argentina, la dictadura militar de 1976. Este personaje, antes de convertirse en un mutante, era un simple obrero portuario que fue chupado, o sea, cuando hablamos de chupado, hablamos del eufemismo o de la palabra que utilizaban los militares para entonces, haciendo referencia, digamos, al secuestro ilegal de personas, para ser luego recluido en un centro clandestino de detención donde es sometido a múltiples torturas. A partir de acá, a partir de este momento, digamos, la historia del origen de Animal Urbano toma un poco, podemos encontrar dos versiones distintas, digamos, a partir de que es secuestrado y torturado. ¿Por qué decimos dos versiones distintas? Porque en sus primeras entregas vamos a ver que Animal Urbano, este obrero portuario fue arrojado vivo a un lago contaminado en las cercanías de una villa de emergencia llamada Palito, desde donde él emerge, ¿no? Tras pasado un tiempo. La otra versión cuenta que tras ser secuestrado y torturado, este obrero portuario es arrojado en uno de los tristemente célebres vuelos de la muerte, ¿no? Estos vuelos que realizaban sobre el Río de la Plata y que arrojaban a personas que tenían secuestradas, las arrojaban sedadas, vivas, ¿no? Totalmente anestesiadas, digamos, las arrojaban
al Río de la Plata para que mueran ahogadas. La historia de estas dos versiones se vuelve a unir en que, ya sea en un lago contaminado en las cercanías de una villa o en el Río de la Plata, este obrero portuario emerge nuevamente tras 15 largos años con su cuerpo completamente transformado, con obviamente con super fuerza, ¿no? Transformado completamente en un mutante súper poderoso, que va a estar marcado por un estricto sentido de justicia, mezclado con sentimientos de odio y deseos de venganza. En síntesis, el origen de Animal Urbano está envuelto siempre en un halo de misterio, como podemos ver, porque no es que tampoco siempre todas las historias que hay, todos los cómics que hay sobre Animal Urbano, la van contando en flashes, pasa alguna cuestión y va pasando algo y narra un poco de su historia, un personaje en cuestión aparece y le da un nombre, etc. ¿Sí? Todas siempre son chispazos que van apareciendo, ¿no? Y eso es también igualmente lo que hace interesante al personaje, ese origen que se sabe más o menos de dónde proviene, ¿no? Pero que no se lo sabe al 100%. Ese halo de misterio que posee su origen. Juan Sasturain diría que en el prólogo, que ahora veremos, de este cómic, diría que esa historia entreverada, entramada, confundida con la biografía personal de Juancho, se manifiesta apenas en fogonazos, fósforos encendidos en la oscuridad de una mente sin referencias, un cuarto oscuro sin nada que iluminar. Por eso, los sucesivos y dispersos ramalazos de pasado asoman. La novia, la vieja, la militancia, el torturador. No puede ir más allá e encarnarse en conciencia, palabras, se expresan en odio y violencia porque solo hay memoria psicofísica de la ofensa primera. Si pudiera expresarse, la bestia dejaría de ser lo que es. Esto es palabras espectaculares de Juan Sasturain sobre Animal Urbano. Pero si ya no ponemos a hablar estrictamente de las tiradas, ¿no? De los lanzamientos de los cómics e historietas de Animal Urbano, podríamos decir que encontraríamos a tres claras etapas, digamos, bien diferenciadas en lo que son los lanzamientos de esta historieta argentina. La primera va a arrancar en el año 1993, con el lanzamiento de Animal Urbano número 1, editado por la editorial Furor, la cual, si no me equivoco, era manejada por Héctor Sanguiliano, también conocido como Sanju, afamado dibujante argentino que participó en revistas como Satiricón, Mengano, Humor y Fierro. Además, él estuvo a cargo de la portada del cómic, de este cómic número 1 de Animal Urbano, que terminó saliendo al mercado con un valor de 2 pesos. 2 pesos, ok. 2 pesos. En 1994 sale su segunda entrega, en donde ya los guiones no corren de la mano de Tato Abad, sino que ahora lo harán de la mano de Guillermo Grillo, guionista de las historias de Animal Urbano hasta la actualidad, hasta la fecha. Para este año van a salir los números 3 y 4. El tomo justamente número 4 va a estar dividido en dos partes y contará con una de las mejores historias que tiene el personaje, conocida como Desalojo, en donde se va a comenzar a escribir un poco esta cuestión del origen de este mutante nacional. Ya remitiéndonos a la segunda etapa, podemos decir que la misma se extiende entre los años 1997 y 1998, en donde se publican 12 números con la colaboración ya de varios artistas que se hacen presentes dentro de la obra. Esta etapa va a comenzar con el abandono de la editorial Furor, pasando a trabajar con la editorial Imaginadora. A la dupla Molina Grillo se le va a sumar Leandro Pauloni,
que va a ser el encargado de darle color a las tapas de los cómics. Para este momento los dibujos ya de Molina se van a volver mucho más sofisticados, van a lograr plasmar mucho mejor, ¿no?, el sentido dramático y ya no solamente narrativo, ¿no? La obra se va profesionalizando cada día más. La tercera etapa va a arrancar en el año 1999, cuando los autores deciden volcarse ya directamente a la autoedición. Van a abandonar la editorial Imaginadora y van a fundar su propio sello que se va a llamar Animal Comics. Esta etapa va a contar con una tirada de 10 números, más un número 0 que se va a distribuir de manera gratuita. Entre las historias que se van a desarrollar dentro de esta etapa vamos a encontrarnos con violencia en el escrache, motín y, lamentablemente, van a dejar inconclusa una novela gráfica que estaba compuesta de 4 partes, pero que a raíz de la crisis social y económica que va a estallar en la Argentina en el año 2001, obviamente va a causar el cierre de Animal Comics. Pasa el tiempo, pasa la historia, la cuestión económica en la Argentina se estabiliza, pasa la crisis, digamos, y en el año 2006 Animal Urbano vuelve a las calles, completándose así esa novela gráfica que había quedado trunca. Se completa, se termina y va a salir a la calle con el nombre de Animal Urbano Asunto Sucio, que es la que tengo aquí presente, la cual va a contar justamente con un prólogo escrito por el mismísimo Juan Sasturain, desde donde he tomado las palabras que he leído anteriormente, y una portada que va a estar dibujada por Marcelo Sosa y la contribución al final de varios artistas. Justamente Asunto Sucio es el cómic que yo he conseguido de Animal Urbano, digamos, es el primer y único cómic que yo tengo de Animal Urbano comprado, creo que allá por 2010, si mal no me equivoco, y que obviamente me enamoró del personaje, me marcó muchísimo, me encantó la historia, me lo leí de una sentada, ni bien haberlo comprado, y que yo recomiendo un montón a todos los que están viendo que lo puedan leer. Así que nada, esta parte del video se va a centrar obviamente y exclusivamente en cómo yo conocí al personaje y un poquitito contarles sobre esta historia para un modo de que ustedes, para invitarlos a ustedes justamente a que la vayan a leer. ¿Cómo conocí Animal Urbano? Gracias a unas revistas nacionales que se dedicaban a hablar sobre cómics, tanto nacionales como internacionales, a brindar información, a brindar, por ejemplo, fichas con información, por ejemplo, de personajes. Me acuerdo patente de haber conocido ahí a El Erradicador, por ejemplo, un personaje muy ligado a la figura de Superman, ¿no? Y en uno de esos números de estas revistas que se llama Comiqueando, la revista se llamaba Comiqueando, en uno de estos números estaba un informe, me acuerdo, sobre Animal Urbano. Lo leí, me voló el bocho y siempre me quedé con las ganas de chico de poder leer una historieta de este personaje. Estábamos hablando de una época en la cual internet era muy limitado, no estaba en todas las casas, y que las historietas obviamente no circulaban por toda la Argentina, ¿no? O sea, si no vivías en Buenos Aires o en grandes urbes, se complicaba conseguirlas. Así que tiempo después, revolcando entre una comiquería, me encontré en una cajita a este cómic Asunto Sucio y obviamente, gracias a esa revista, a esa Comiqueando que leí de chico, al leer el título Animal Urbano, ya automáticamente dije, esta tiene que ser para mí, y gasté seguramente plata que en ese momento no debía gastar en eso, pero yo gasté en eso, en comprarme Animal Urbano. Valió la pena, obviamente que valió la pena. Hablemos un poquitito ahora de este cómics y de la trama del mismo, sin obviamente arruinarles las sorpresas de todos aquellos que lo vayan a leer, pero tirando la suficiente data para que ustedes se enganchen con la historia. En Asunto Sucio, Animal Urbano va a pasar a ser básicamente
va a pasar a ser un segundo plano. No un personaje secundario, pero no va a estar en el centro de la escena. Porque este centro lo va a copar un periodista que va a ser quien va a narrar la historia y que va a estar a cargo de desenmarañar, de desentramar una historia de conspiración. Hasta acá nada nuevo, ¿no? Lo copado que tiene la historia, que ustedes van a ir cuando vayan leyendo, se van a ir enganchando un montón, es que va saltando el pasado de este periodista y cómo ese pasado del periodista, que está muy ligado a la dictadura militar, cómo ese pasado que él vivió en la dictadura lo va a impulsar justamente a jugársela el todo por el todo, a resolver este caso de conspiración, este asunto sucio que lo compete en el presente, digamos. Porque él es un periodista bastante frustrado, digamos. O sea, es un periodista que se dedica a la farándula, a hacer notas relacionadas a la fama, etcétera, pero que él tuvo un pasado en el cual se dedicó a periodismo más serio, periodismo político, periodismo que estaba ligado a desentrañar justamente cuestiones de injusticia, corrupción, etcétera, 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 ¿no? Y por X razón, él abandona todo eso. Y bueno, y obviamente que al meterse en estos casos, en este asunto sucio, ¿no? Su vida corre peligro y ahí es que entra entra en juego justamente Animal Urbano en escena. Así que nada, gente. Léanla porque vale mucho la pena para quienes quieran leerla. No hace falta leer toda la historia, no hace falta leer todos los cómics anteriores. Es una historia autoconclusiva. Comienza y termina en ese tomo. Así que nada, no hace falta estar leyendo todo el número, desde el número 1 Animal Urbano para entender qué sucede acá. Gente, esto fue un poco de Animal Urbano, cómics argentino, historieta nacional, 100% recomendada. Que para todos aquellos que la quieran comprar, hay una serie de tomos recopilatorios de todos, no sé si son de todos los números o si son de casi todos, pero creo que son como 3 volúmenes o 2 volúmenes, que los vi ahí por Mercado Libre y demás cuestiones a la venta. O si bien también en algunas que otras tiendas hay muchas personas que se dedican a vender cómics, gente. Si tienen esa gente conocida que vende cómics, cómprenselo, ayúdenlos, porque muchos venden cómics y lo hacen a pulmón y amando a esta industria. Me estoy yendo muchísimo por las ramas. Soy Membrillo, espero que este video les haya gustado. Si les gustó, dejen like, comenten acá abajo, que se vienen más videos como este. Así que nada, sean felices, coman perdices. Hasta chau.